Todo viaje tiene un inicio y tiene un final. Al final se llega a donde se va. Un viaje que todos conocemos es el viaje que hizo Cristóbal Colón saliendo del puerto de Palos en España. Él no sabía a dónde iba, no sabía cuánto duraría su viaje, no sabía a qué se iba a enfrentar en el camino. Tenía que llevar alimentos, agua para el viaje y era pues muchas cosas con incertidumbre. Pasó un tiempo, pasaron varios, quizá meses, y él seguía el viaje y desde lo alto de uno de los barcos que lo acompañaban, un marinero a lo lejos vio tierra y gritó: "Tierra a la vista". Había acabado el viaje, se había llegado a donde se iba, al destino. Nuestra vida es así, es un viaje. No es por mar, somos peregrinos, pero también tiene muchas incertidumbres. Vamos en un rumbo, pero no sabemos exactamente cómo va a ser este viaje. Y finalmente, este viaje, como cualquier otro viaje, va a llegar a su fin. El final se acerca ya, dice una canción. El viaje va a acabar. Si te dijeran a ti, ya vas a terminar tu viaje, es inminente, pueden ser un día, 2 días, a lo mejor una semana, ya con muy buena suerte un mes. Pero lo que sí te garantizo es que este año no vas a dar el grito. Dicen que cuando se ven personas en estas circunstancias de que se acerca el fin de la vida, ven desfilar delante de sus ojos todo lo que ha pasado, como un flashback, como le dicen, ¿no? Y se acuerdan de todo lo que han vivido. Así está la situación de Pablo y vamos a ver cómo reacciona él, cómo ve su vida, cómo la puede recordar en pocas palabras. Y vamos a la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 6 a 8. Dice así la palabra de Dios: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias por tu bendita palabra que tiene lo que necesitamos para la vida eterna. Aplícala tú con tu espíritu, danos de tu espíritu, que esta palabra nos enseñe, nos muestre lo que necesitamos entender, conocer, y que esa obra del Espíritu en nuestro corazón haga crecer ese fruto, haga dar fruto, un fruto de vida eterna. Ayúdanos, Padre, te necesitamos. Necesitamos, aunque pensemos que tenemos todo, no tenemos nada sin ti, Padre. Obra en tu iglesia y límpianos de nuestra maldad
Danos el arrepentimiento y la fe que necesitamos y que todo sea solamente para tu honra y gloria. Lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. La última exhortación de Pablo a Timoteo es que predique la palabra en todo tiempo y en todo lugar, como correspondía a los últimos días. Habría mucha oposición al Evangelio. La gente no querría escuchar la sana doctrina, sino fábulas y falsedades que les halagaran los oídos y los hicieran sentirse bien. A pesar de todo y contra todos, debía ser obra de evangelista. Un evangelista es el que lleva buenas noticias y él debía mostrar el evangelio al mundo. Y no solo predicando, sino en todos los aspectos de su vida, porque ese era su ministerio, su ministerio. Ese era el servicio al que Dios lo había llamado. Debía continuar siendo un siervo fiel y leal a Cristo, haciendo obra de evangelista. En eso no había nada de qué avergonzarse. Pablo, en esta retrospectiva de su vida, analiza su vida brevemente y lo hace alrededor de la fe. Entonces, primero está la fe presente en la vida de Pablo, en el versículo 6, y dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Entonces, la razón que tiene que tiene Pablo para darle el mandato a Timoteo de predicar la palabra como su motivo de vida, no es solamente porque se avecinaba el tiempo de la apostasía, sino también porque sabía que tenía una sentencia de muerte y pronto moriría como mártir. Al parecer, él ya había tenido una primera audiencia en el tribunal del César, que en ese momento era Nerón, y había llegado a la conclusión de que sería condenado. Todo lo que vio ahí, lo que vivió, pues le hacían intuir que eso pasaría. En 2 de Timoteo 4:16, él dice, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. Entonces, él sabía que tenía muy poco tiempo de vida. Cuando partiera de este mundo, el que debía llenar el vacío que quedaría era su joven discípulo. Timoteo debía tomar el relevo y llevar la antorcha hasta que llegara el tiempo de que él la pasara a otros hombres fieles. Así es como se ha transmitido el Evangelio hasta nuestros días y así seguirá hasta el regreso de Cristo. Pablo había dado un ejemplo con su vida, ejemplo del que Timoteo había sido testigo desde la primera fila. Es un ejemplo de la vida cristiana, digno de ser seguido por todos los que profesan fe en Cristo. En este pasaje describe su vida, cómo la ve, desde el punto de vista de su fe, de la fe que él tenía. Su fe en el tiempo en el que estaba viviendo en ese momento, ahí en la celda romana. Su fe en el tiempo pasado, en cómo había vivido, y su fe en el futuro, no solamente en lo que seguía inmediatamente, que
era un tiempo muy breve, sino sobre todo en su futuro eterno. Consideraba que su ministerio al que había sido llamado como apóstol a los gentiles que le había encargado Cristo estaba terminado. Pues veía la fidelidad pasada, fruto de su fe puesta en Cristo, y se regocija por la recompensa que recibirá, dice, en aquel día. Porque yo ya estoy para ser sacrificado. Es el lenguaje de los sacrificios del Antiguo Testamento. Pero en la Reina Valera no se especifica qué tipo de sacrificio. La palabra en el original alude a una libación. En la Biblia de las Américas, este versículo 6 se traduce: porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación y el tiempo de mi partida ha llegado. La ofrenda de libación consistía en traer vino delante del Señor y derramarlo sobre el altar. Era una manera de ofrecer vino a Dios como un sacrificio, una ofrenda, tal como un animal era también ofrecido como una ofrenda. En el sistema de los sacrificios del Antiguo Testamento se ofrecía primero uno de los animales prescritos. A veces era un cordero, podía ser un becerro, un macho cabrío, pero todo sacrificio era seguido de una ofrenda de granos, de aceite y finalmente una ofrenda de libación. Este vino se derramaba gradualmente y era el acto final de ese sacrificio. En Éxodo 29, 40 y 41 vemos ahí uno de los pasajes que habla de esto. Dice: además, con cada cordero, una décima parte de una efa de flor de harina amasada, con la cuarta parte de un hin de aceite de olivas machacadas, y para la libación, la cuarta parte de un hin de vino. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, ofreciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación, en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Pablo estaba describiendo su vida como una ofrenda a Dios, como ese vino que se derramaba lentamente, así como la vida de Pablo se estaba extinguiendo. Veía toda su vida como un sacrificio vivo y consideraba su situación actual como el acto de su sacrificio final. Efectivamente sería sacrificado y su sangre sería derramada. Él, como era un ciudadano romano, no sería crucificado, que era la muerte común para los delincuentes, para los malhechores más viles, pero no para los ciudadanos romanos. Él sería decapitado, le cortarían la cabeza y su sangre, pues literalmente caería a tierra, sería derramada como una ofrenda de libación. Jesús usó esta misma figura de derramar su sangre cuando instituyó la Santa Cena, haciendo también esta comparación con el sacrificio de libación. El lenguaje de Pablo muestra que él no sentía ningún temor, sino que estaba completamente tranquilo
y hasta feliz de que ese momento se estuviera acercando. Derramado da la idea de una entrega completa, sin reservas. En la libación, el líquido era completamente derramado desde la copa, totalmente ofrecido y entregado a Dios. Pablo ya no tenía nada más que dar. Había dado todo, había dado su vida. Y esto es importante porque en las palabras finales de las personas moribundas no suele haber hipocresía. Ya en realidad de todas las cosas, lo que piensen los demás, pues no importa mucho. Y reflejan con precisión sus verdaderos sentimientos y creencias. En su caso, a lo largo de su vida, había tenido un conflicto entre permanecer en este mundo, sirviendo para la edificación de la iglesia, o irse a presencia del Señor, lo cual consideraba muchísimo mejor, como lo dijo a los filipenses. En Filipenses 1, 21 a 24, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Ahora había llegado el momento de partir y esto le producía una gran satisfacción. Timoteo debió quedar impactado por la entrega de Pablo. Ninguna parte de su vida la había reservado para él. Hasta las últimas gotas de su vida las derramaba como una ofrenda a Dios. Pero recordemos a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Se ofreció a sí mismo. Nadie le quitaba la vida. Él la ponía. Él la entregó por su pueblo como la única ofrenda, el único sacrificio que Dios aceptó para el perdón de pecados. Pablo estaba siguiendo su ejemplo y este es el llamado para todos los discípulos de Cristo. Debemos vivir de la misma manera, derramando todo lo que somos y todo lo que tenemos en el servicio a Dios. Un corazón que conoce a Cristo y lo ama, tiene tatuada esta verdad. Nuestra vida no es nuestra, no es para nuestro placer, sino para el suyo. Es para servirlo a Él, no para servirnos a nosotros mismos. Esta vida de servicio, como cantábamos hace poco, vivo por Cristo, es una vida de servicio. Todo lo que hago, lo hago para Cristo. Si no soy capaz de lavar un baño y solamente quiero servir donde se me conozca, donde se me alabe, donde se me reconozca, ¿estoy sirviendo a Cristo o me estoy sirviendo a mí? Si no puedo traer un guisado para compartir, ¿a quién estoy sirviendo? Servicio. Todo lo que hago, lo hago para Él, lo hago para Cristo. Entrego
todo lo que soy. Nadie puede ser engañado. Desde el principio, Cristo había advertido a aquellos que querían ser sus discípulos el costo de seguirlo. Evangelio de Lucas 9, 23 y 24. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Lucas 14, 26 y 27. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. La entrega de Pablo se demostró de tres maneras. Amó a Dios con todo su ser a lo largo de su vida cristiana. En Filipenses 3, 10 y 11. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Amó a sus hermanos en Cristo, a los creyentes, y sacrificó todo para que ellos, al igual que él, fuesen hallados en Cristo. En Filipenses 2, 17 dice: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y en Colosenses 1, 24, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Y amó a los incrédulos, tanto a los judíos incrédulos como a los que ellos, los judíos, llamaban gentiles, con los que no querían ni comer, no querían ni acercarse a ellos, los aborrecían. Pablo los amó. Eran todos aquellos incrédulos, judíos o no judíos. Recibió todo tipo de maltratos y hasta agresiones físicas. Y lo hizo con tal de predicarles el Evangelio. En Filipenses 1, 12 y 13. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo y en todo el pretorio y a todos los demás. Pablo amó a Dios sobre todas las cosas y a su prójimo como a sí mismo. Y de esta manera él cumplió toda la ley, cumplió la ley de Dios. Así la había resumido Cristo ante aquel escriba que le preguntó cuál era el mayor mandamiento. Y ese es el resumen que le dio. Él cumplió la ley, cumplió toda la ley. No retuvo nada. Y Pablo estaba siguiendo este ejemplo. Al escribir estas palabras, sentía que estaba a punto de partir a su destino final en el cielo. El tiempo de mi partida está cercano. No temía a la muerte, no la rehuía, la llamaba su partida.
Es un término que se usaba para referirse a un barco que está en el muelle y sueltan las amarras para empezar el viaje. Entonces, Pablo ve su muerte como el simple cambio de un lugar a otro. Va para estar con Cristo en un lugar muchísimo mejor. Para él era como dar un paso entre una vida dolorosa aquí, en la tierra, y una vida de reposo y paz por siempre con el Señor. Esta palabra que se traduce como partida también se usaba en el acto de desatar a los animales de carga, de un arado o de una carreta. Visto así, la muerte era para Pablo ser liberado de un trabajo arduo y continuo para descansar. Quitarle las cadenas que lo mantenían preso era una liberación. Iba a cambiar su aislamiento en una prisión por la libertad junto a Cristo. También se usa esta palabra al desatar las cuerdas con las que sostenían las tiendas de campaña en un campamento. Pablo había estado en muchos campamentos, había hecho muchos viajes y cada vez había que desarmar el campamento para llevarlo a otro lugar. Este era el momento para él de deshacer el último campamento, la última vez que iba a desmontar el campamento para iniciar un viaje sin regreso, tomando el camino hacia Dios. Solo una persona de fe puede ver sus pruebas actuales de esta manera. Otros, con mucho menos presión, muchos menos tribulaciones, se sienten deprimidos y ansiosos. Un hombre sin fe en la actualidad, pues cree que la muerte es el fin de todo. Está negando una vida eterna. Pero Pablo sabe que hay un juicio y se regocija porque su encargo como embajador llegó a su fin y él irá ante su rey a recibir su recompensa. La exhortación a Timoteo significaba mucho. Él se iba, pero Timoteo iba a quedar aquí. Los obreros pasan, pero la obra de Dios no se detiene. Ahora su fe vista en su pasado, en el versículo 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Aquí Pablo usa otras metáforas. Ya había usado la ilustración del soldado cuando llamó a Timoteo a pelear la buena batalla de la fe y a sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. Pero lo que él resalta con esta figura del soldado es el conflicto que tenemos, que no es contra hombres, sino que es una lucha espiritual. Y en Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Pablo había tenido una oposición constante durante su vida cristiana, incluyendo
la violencia física de los judíos y de los paganos. Tuvo que enfrentar las falsas doctrinas que amenazaban introducirse en las iglesias. En ocasiones se enfocaba en promover una vida de santidad en los creyentes, lo que a veces implicaba exhortaciones duras y a veces hasta llegar a la disciplina para que abandonaran las prácticas pecaminosas que habían tenido antes de conocer a Cristo y que seguían en ellos. Había pasado tormentas y naufragios. Sin embargo, sabía que su lucha no era en vano. Tenía el propósito, había un propósito, y él tenía el propósito de cumplir con el encargo de Jesucristo. Jesucristo le había encargado que debía llevar el evangelio en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Había un propósito. Y dice 1 Corintios 9:26, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. La guerra entre el reino de Cristo y el reino de las tinieblas es muy amplia y con una multitud de frentes. Abarca toda la tierra, pero cada discípulo de Cristo está donde Cristo lo ha puesto. Todos están en la guerra, pero cada uno tiene que librar la batalla que le corresponde en su propio frente, perdón. Esa es la buena batalla en la que debe participar con total entrega y devoción. Nunca debe abandonarla. A esa batalla fue llamado. Estamos comprometidos en esta batalla, luchando contra las potestades y los principados para salvar almas y cumplir la gran comisión. Luchamos bajo la bandera de Cristo y para su gloria. Otra figura que a Pablo le gustaba usar es la de comparar la vida cristiana con una carrera. Años antes reunió a los ancianos, a los pastores de Éfeso y les dijo en Hechos 20:24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Igual que cada cristiano debe ver su vida igual que la veía Pablo. La debe ver como una larga carrera de resistencia, no de velocidad. Es como una carrera de maratón. Debemos correr esta carrera confiando en la gracia de Dios y dando nuestro mejor esfuerzo. Se nos recuerda que muchos comienzan la carrera, pero pocos la terminan. Muchos abandonan la carrera. Debemos terminar la que está frente a nosotros. Debemos perseverar hasta el final, dejando de llevar la carga de pecado, que es lo que nos impide avanzar. Dice Hebreos 12:1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia,
y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Pablo veía la meta ya, unos pasos adelante. Además, para él, además de ser una larga y sufrida carrera, fue una carrera de obstáculos. Hubo muchos impedimentos que tuvo que librar. La batalla había terminado. Había enfrentado muchos enemigos espirituales y humanos. También sus propias debilidades, pasiones, tentaciones y depresiones. Pero nada lo desconcertó ni lo hizo caer. Y dice, he guardado la fe. Esta expresión se puede interpretar como Pablo afirmando que se ha mantenido fiel al Señor. He guardado la fe, conservando su confianza personal en Él y en todas sus promesas. También se puede entender en el sentido de que ha guardado el depósito de la palabra que se le había encomendado. Todo ese conjunto de doctrinas llamadas la fe. Como dice en 2 de Timoteo 1:14, le dice a Timoteo, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Pablo había guardado la fe en los dos sentidos. Había sido obediente a la palabra y la había transmitido con fidelidad. La había preservado y la había defendido contra toda perversión o adulteración. No se está jactando, está resumiendo su vida pasada de fe, recordando lo que la gracia de Dios había hecho. Él reconocía que era la gracia de Dios, no era su persona. Finalmente su fe para el futuro. En el versículo 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Haciendo una evaluación de su vida pasada y de su condición presente, mira hacia el futuro. Aunque se encuentre en el corredor de la muerte, esperando su ejecución, había guardado la fe. Por eso, su vida no es una batalla perdida. Pase lo que pase, él recibirá la corona de justicia. Esta era una figura muy familiar para los griegos. Ellos estaban muy influidos por lo que eran los Juegos Olímpicos y al terminar una competencia, en este caso vamos a hablar de la carrera, al terminar una carrera, el ganador recibía una corona hecha de ramas de olivo. Ese era el premio. No tenía un gran valor material. El prestigio y la gloria eran la recompensa. Y estaban dispuestos literalmente a morir para obtenerla. Pablo miraba con anticipación la corona que el Señor le va a entregar. Después de haber después de haber terminado la carrera, según la voluntad del Señor, que es el juez justo, va a recibir esta corona.
En las competencias deportivas, el árbitro o el juez puede descalificar a alguno, puede expulsar a un competidor y a veces de una manera injusta. Pero con Cristo no se puede dar una situación así. Él es el juez justo. No va a dar la corona a quien no la merezca, pero no la va a negar al que la haya obtenido. Pablo recibirá la corona en aquel día, cuando Cristo se manifieste, porque es entonces cuando se otorgan las recompensas. La corona está guardada. El tesoro espiritual está seguro, en donde ningún ladrón ni ningún enemigo podrá impedir que Pablo reciba su corona. Y ahí es donde debemos invertir nuestra vida. Dice el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos 19 y 20. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurten, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Esta es una corona que no es ni de oro ni de plata, ni siquiera de olivo. Es la corona de justicia la que va a recibir. En realidad, Pablo ya tenía la justicia perfecta de Cristo, que Cristo había obtenido guardando perfectamente la ley. Pablo la tenía y la tenía por medio de la fe. Él escribió en Romanos 3, 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Había sido librado de la esclavitud del pecado y él ahora servía a la justicia. En Romanos 6, 18 dice, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Como siervo de la justicia, deseaba hacer solo el bien. El querer el bien está en mí. Revestido de la justicia de Cristo, era santo. Sin embargo, vio otra ley en los miembros de su cuerpo y hacía lo que no quería. Todavía tenía la vieja naturaleza pecaminosa de Adán y haría lo que no quería. Todavía era un pecador, como todo hombre y como todo creyente que camina en este mundo. Eso será totalmente diferente cuando Cristo se manifieste en su venida. En el mundo actual de pecado, ahí estamos, ahí vivimos, pero este mundo será destruido. Dice, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Escribió Pedro en su segunda carta, versículo 3:13. Nuestros cuerpos mortales serán vivificados, ya sin ningún remanente de pecado. Ya no tendremos pecado morando en nuestra carne. Y vamos a vivir entonces eternamente en justicia. Dice Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales
por su Espíritu que mora en vosotros. En 1 de Juan 3:2 escribió el apóstol Juan: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Nosotros, si hemos creído en Jesús, ya estamos revestidos de la justicia de Cristo. Pero todavía estamos en la carrera. No podemos aún recibir la corona. Pablo tiene un anhelo ferviente de recibirla, pero esa corona no es solamente para él, le será dada a todos los que aman su venida. Él escribió a los Filipenses 3, 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, en donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. La corona de justicia puesta en nuestra cabeza nos recuerda el amor de Cristo. La corona no es un pago por nuestros servicios. Pablo no la va a recibir por servir fiel y valientemente. En las Olimpiadas recibía la corona solo el mejor, solo uno. No había segundo ni tercero lugar. Pero nuestra carrera es diferente. La relación entre Cristo y los creyentes no es por obras, sino por amor, por el amor de Cristo. Cristo dará la corona de justicia a los que aman su venida, los que desean su regreso porque lo aman. Nosotros lo amamos porque Él nos amó primero. No es por obras, pero nuestras obras, nuestra manera como vivimos, sacan a la luz si nuestro amor y nuestra fe son genuinos o son falsos. Y a veces nos estamos engañando a nosotros mismos. Dice Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Seremos coronados de justicia y de vida eterna. Seremos coronados con la vida abundante y gozosa que solo se encuentra en Cristo nuestro Salvador. Es la corona de Cristo entregada en perfección completa al creyente glorificado. La corona es para los que aman a Jesucristo. El que no lo ama, aunque crea que sí, el que no ama a Cristo está condenado. Dice 1 Corintios 16:22. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Una persona que no ama a Dios no puede reclamar ni salvación ni recompensas. Todo creyente verdadero ama a Dios y las cosas de Dios. Ama la palabra de Dios y al pueblo de Dios, la iglesia, a los otros hijos de Dios. ¿Cómo demuestra ese amor? Sirviendo. Es la forma visible.
El amor es la marca distintiva y necesaria de la salvación. Cuando una persona cree en Cristo, llega a amar a Dios, es regenerado, recibe un nuevo corazón, una nueva voluntad y una nueva actitud espiritual, lo que se expresa en amor. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos 5:5. Un indicio claro de que una persona ama a Cristo es que tiene un anhelo ferviente de que Cristo vuelva, porque no está pensando solamente en sí mismo y en lo que va a obtener, sino en su Señor y su exaltación pública, porque cuando Él regrese, todo mundo lo verá, será exaltado al máximo. No está esperando una corona terrenal, sino una imperecedera, y la quiere obtener para lo único que sirve un premio, para arrojarlo a los pies de Cristo, que es el que verdaderamente ganó esa corona y merece que toda la gloria sea solamente para Él. Si estuvieras a punto de terminar tu carrera, podrías ver hacia atrás de tu vida, ver todo lo que has vivido y decir, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe.